formas, no sé si está Marina acá. Está grabando ya, Ale. Bueno, qué sé yo. Vamos a ver. Seleccionar presentación. Bueno. André, ¿empezás vos? Dale, empiezo yo. Todavía no veo que me cargue algo. Teóricamente está compartiendo. Yo lo veo. Sí, se ve, profe. Ay, Esa yo me no lo pareció veo. la voz de Luciana. ¿Es Luciana? Sí, seguimos con la publicidad. Bien. Ahí está presentando, ahí ya lo voy a ver. Excelente. Ay, yo todavía no puedo. Bien, ahí lo puedo ver. Listo, empiezo. En estos días, en estas semanas, meses, en ocasiones sentimos que COVID-19 nos ha unido en el reconocimiento de solidaridades imprescindibles. La expresión de esto salimos todos juntos parece adquirir nuevos sentidos y ganar legitimidad. La frase ya no sería solo manifestación de ideologías encubradoras particulares o una expresión ingenua de buenos deseos, sino condición de posibilidad de políticas sanitarias de cuidado, prevención y restablecimiento de la salud colectiva. Yo dejé de ver la pantalla. Así que si me toca, Yo también, profe. dejé de ver la diapositiva, así que si me tocaba a mí, paso. Bueno, leo yo. Y se dejó de ver. Sí, ahora yo tampoco. Se dejó de ver, acá sigue diciendo que estoy compartiendo. Claro, pero parece Sí, que se la dejó de profesora ver. Andrea Se dejó de ver. ¿Cómo? Me parece que la profesora Andrea está compartiendo ahora. Sí, me parece ¿Yo? que como la conexión de Andrea es más lenta, recién está llegando lo que ella empezó a compartir antes de que Ale compartiera la suya. Bueno, alguna de las dos tiene que dejar de compartir, ser Dejé de presentar. egoísta. Ahí le di clic, dejar de presentar. ¿Vieron como los afiches de orgullosa de no compartir el mate? Me da como una escozora a mí cada vez que veo el afiche. No sé, ¿se ve o no se ve? Se ve lo que dice presentación aula virtual en un cuadradito de abajo. Tienen que de mi lado. fijar, pasen el mouse por arriba y fijen esta pantalla. Cuando se haga grande, ahí les va a aparecer el afiche de vuelta. El todo soy impugna ese. Bueno, ¿quieren que volvamos para atrás y arrancamos de vuelta como para no perder tanto el hilo? Sí. Vamos. ¿Se ve? Ahora mi duda, porque además yo no los veo, o sea que no puedo verles las caras. En este momento lo único que veo es el PowerPoint. Se dice Sí, chiquita se la ve, Ale. Tiene que fijarla. Se ve en la segunda diapositiva. Bien, vamos Ahora a la sí. primera. Ahí está la primera. Ahí va. Bueno, arrancamos de vuelta. El inicio oficial. André, ¿lees vos de vuelta? Voy. Sí, ahí voy. En estos días, semanas, meses, en ocasiones sentimos que el COVID-19 nos ha unido en el reconocimiento de solidaridades imprescindibles. La expresión de esto salimos todos juntos parece adquirir nuevos sentidos y ganar legitimidad. La frase ya no sería solo manifestación de ideologías encubridoras de intereses particulares o una expresión ingenua de buenos deseos, sino condición de posibilidad de políticas sanitarias de cuidado, prevención y restablecimiento de la salud colectiva. El todos
hoy impugna con valor moral conductas individualistas y actitudes de quienes se descuidan y descuidan a otros creyéndose impunes. Si solo fuera eso, todo bien con la frase, pero lo cierto es que el todos no deja de ser un sujeto complicado, que no estamos tan juntos, es más, estamos más bien bastante separados. No podemos evitar preguntarnos qué hubiera pasado si el virus, en vez de llegar del norte y en avión, hubiera sido introducido por las fronteras terrestres del sur, desde las que ingresa generalmente la población latinoamericana que se desplaza hacia Argentina. ¿Qué frases hubiera despertado esto en el racismo larvado y encubierto, pero siempre dispuesto a encontrar contextos propicios para hacerse manifiesto? Así como todos es y no es el sujeto de nos salvamos, porque la desigualdad social y la procedencia nacional hace vivir muchas y diversas pandemias, las edades de la vida hacen que la misma experiencia no sea realmente la misma en muchos sentidos, porque muchos de esos otros, tal vez la mayoría de los niños y jóvenes de Argentina, han aprendido en estos días, semanas y meses, más que a recibir clases online, a generar nuevas formas de supervivencia en contextos muy dramáticos, donde tener o no tener clases, que la conexión se active o se caiga, parecieran cuestiones muy lejanas a las prioridades y a las urgencias. Pensar en todos implica hoy también reflexionar sobre el sentido, pero sí para muchos se acerca a situaciones límite. También el relato de docentes que con angustia registran que con las clases y propuestas de actividades virtuales llegan a muchos, pero no a todos. Y el todos vuelve a diluirse como sujeto, y nos quedamos con muchos, en el mejor de los casos, a veces solo con algunos. Todos nos recuerda el uso de nociones como civilización y nación. Todos queremos ser parte de la civilización. Todos deberíamos amar a nuestra nación. Las escuelas han sido, históricamente, dispositivos donde se instalaron estos discursos y asociaciones. Las poblaciones indígenas y migrantes fueron particularmente afectadas por el uso y abuso de estos presupuestos. La virtualidad en la enseñanza necesariamente implica un reforzamiento de las propuestas uniformes. ¿O será más bien que los dispositivos tecnológicos sirven de excusa para reafirmar tendencias monoculturales no problematizadas en su matriz? La urgencia sanitaria, alimentaria y también educativa hace de estos debates un tema menor. Se impone no dejar de debatir y proyectar formas más abarcativas del todo, donde las diferencias generacionales, nacionales, étnicas y muchas otras aquí no mencionadas tengan un lugar y sobre todo donde no se omita considerar que las condiciones de desigualdad que atraviesan estas diferencias estallan el todos, porque tenemos el convencimiento de que la amplitud y consistencia que hoy podamos darle al todos, sin duda, será el marco desde el que nos reencontremos o desencontremos en los nuevos tiempos por venir. Bueno, hasta aquí el texto los fragmentos en realidad del texto de Novaro que queríamos compartirles. El texto completo va a estar en la PEDCO, es parte, digamos, de la presentación de la materia. Y bueno, y a partir de esto, en primer lugar, ver qué resonancias había tenido para ustedes el texto, si se engancha con algunas cuestiones que vinieran pensando, si no, qué les despierta esas preguntas o esas afirmaciones que hace Novaro en su presentación, digamos, en su escrito.
Noé. Bien, ahí está, levanté la mano, encontré donde estaba la manito. ¿Se escucha Bien. bien? Sí. Sí, perfecto. Buenísimo. No, me pareció muy interesante los fragmentos, la selección de fragmentos, sobre todo porque la noción de todos no incluye, por empezar, a todes. Yo creo que las diversidades y justamente el fin de las personas que no entran dentro de la heteronormatividad y el lenguaje con el masculino genérico, por empezar se pueden sentir afuera de esta nos salvamos todos juntos. Y es los que trabajamos en docencia, les que trabajamos en docencia, sabemos que es un eslogan bastante superficial cuando vemos las diferencias, las desigualdades que la pandemia nos arrojó a la cara. Yo creo que se pusieron en juego más de 140 años de sistema educativo y de tradiciones que no permitían que por las fisuras ingrese la luz a veces. Entonces, en un sentido muy complicado, nos quedó todo a la vista. Pibes sin conexión, docentes sin conexión, directives de escuelas que presionan a docentes tratándolos de mal docentes por no dar Zooms, a pibes que no tienen conexión de Zoom, por ejemplo, o docentes que no tienen internet porque viven en una comunidad. Entonces, como un montón de cuestiones muy complejas que desde dentro de la educación, por lo menos yo hablo desde la baldosa, el mínimo ladrillito donde estoy parado, que es la educación media, en Neuquén, en San Martín de los Andes, rural y urbana. Quedaron un montón de fracturas a la vista y todavía no se solucionaron. Hay como un gran movimiento, un gran como sí, en donde vamos a arrancar las clases. Bueno, no hay paritarias, no hay vidrios, no hay alcohol en gel, los termómetros no alcanzan. Bueno, pero lo que hay que hacer, hay como entre negación sobre algunos de los aspectos negativos y en otro lado pienso que quizás no es negación, sino directamente es avanzar por sobre ellos. Pero bueno, es una linda instancia para repensar las prácticas. Nada más que eso, gracias. Gracias. Hay una intervención de Marcela Poblete en el chat que no tiene micrófono. Dice, con el COVID se manifestaron cosas y situaciones que estaban ocultas, como postura de clase obrera. La pandemia vino a mostrar el fracaso de la crisis capitalista, humanitaria y económica que se viene manifestando hace años y que se viene tapando con discursos y burbujas financieras y con el discurso de la vocación docente que hace que los docentes pongan de su bolsillo para taparle el agujero al Estado. Y le responde a Noé, no hay vacuna, lo más importante, sin vacuna no empezamos, dijo Alberto el año pasado. Hola, yo creo que aprovechando el espacio, creo que otra de las cosas que se vio también, no solo a nivel macro, sino en lo micro, creo que también eso fue una oportunidad para repensar la práctica docente, que muchas veces hay una exigencia de contenidos, de llegar a los contenidos, de cumplir un diseño curricular, y sin querer a veces está la presión que se crea en el docente, y lo que hizo la pandemia es un parate a eso. Y lo que rescato por ahí desde la experiencia personal es poder detenerme en los procesos, no en los contenidos. Y eso me parece que, no sé, en mi contexto, en la escuela donde trabajé, fue como algo nuevo, ¿no? Dejar de lado la presión de los contenidos y con los poquitos chicos que eso es una realidad, pero que nos dio, digamos, fue como una mostración de lo que nos estábamos perdiendo, también a nivel micro, como práctica docente. Así que eso también, en lo personal, rescato. Es lo que puedo rescatar de todo lo malo que, como dijeron, pasó.
Aclaro, porque escribió recién Marcela en el chat, que no era Alberto, sino Alberto, que fue un error de tipeo. Y Pamela Zúñiga presenta cuál texto de Novaro es. Es un texto que hasta ahora nosotras no utilizamos en la cátedra. Lo vamos a subir ahora. Se titula Nos salvamos entre todos, entre signos de pregunta. Bueno, ¿alguna otra comentario, algún otro comentario, aporte, discusión? Noé dejó de... Sí, perdón. Perdón, soy, con el título, ¿no? En esta nos salvamos todos, que lo estamos escuchando desde marzo de 2020. Coincido con Noé en que tal vez no incluye a todos. Yo particularmente no uso el inclusivo porque no me suena natural, no porque no quiera incluir a otras personas con sus identidades como ellos elijan sentirse. No me suena natural, pero entiendo que el todos no incluye porque quedó a la vista, tal cual expresaron mis compañeros, las falencias y las distancias que hay en los accesos a todo en sí. No podemos decir en esta nos salvamos todos cuando tenemos escuelas sin agua, por ejemplo, en pleno casco urbano. No podemos decir a todos cuando hay niños que no acceden a la comida porque la escuela está cerrada. Es un sinfín de cosas que pasan. Después, respecto al rol docente, se evidenció mucho más que la importancia no está para muchas familias en los contenidos académicos que se trabajen, sino más bien en que los chicos estén en un lugar mientras que la familia sale a trabajar. Porque yo soy mamá, soy docente, y yo di el 100% de mis clases virtual porque teníamos los accesos, ¿verdad? Pero no fue así para todos. Y las familias se quejaban un montón yo conozco chicos de distintas realidades educativas. Trabajé en una escuela que está acá en Cipolletti, camino al 30, que es el Basural, aclaro para las personas que no son de acá. Y los chicos, bueno, hacían fila en el patio por ahí para ir a ver a la seño en medio de la pandemia y entregar los cuadernitos, etcétera. Y bueno, quedó en evidencia todo eso, ¿verdad? Nos dijeron sin vacuna no se arranca y arrancamos igual, todavía están viendo cuántas vacunas llegan. Tenemos personas que nos representan a nivel gubernamental que dicen, bueno, yo no me vacuno porque esto es psicosomático. Tenemos quienes han perdido muchos integrantes de su familia, así que el todos no incluye bajo ningún concepto porque no están las garantías que deberíamos tener para que todos accedamos, todos, todas, todes, como quieran, sin ofender a nadie. Yo voy a hacer un aporte cortito. A mí me parece que esta situación nos atravesó a todos, y de distinta manera y desde distintos lugares. Y creo que me ha tocado trabajar en barrios muy vulnerables y estoy en un entorno de trabajo de chicos de clase media alta. De todos modos, a unos y a otros también se les dificultó todo. No es a veces un problema de conectividad, sino de cómo atravesamos estas circunstancias, ¿no? Me tocó atravesar una situación de COVID, mi esposo muy grave en terapia, entonces jamás hubiera pensado que me iba a pasar algo así, pero de todos modos creo que puso en la mesa algo que jamás hubiéramos pensado, porque en principio dijimos, esto está en China, no llega nunca a Argentina, a nosotros no nos va a tocar, y subestimamos todas esas noticias, y cuando nos empezó a transitar, puso en evidencia cuánta resiliencia tenemos frente a la situación de catástrofe, de dificultad, o de encierro, o de todo, ¿no? Y creo que sí, y lo puedo decir fehacientemente, que los docentes tenemos una increíble capacidad de readaptarnos, de tener creatividad y de empezar a pensar distintas maneras. Nosotros vimos en nuestro colegio los profes trabajando en equipo, ayudándose. El profe que jamás había agarrado una computadora, al que sabía, se transmitían recursos, porque había que buscar una manera de estar conectados o de tratar, ¿no es cierto? Y eso fue una construcción de todos, y en eso sí creo que ganamos. Hoy estamos transitando otros espacios mucho más complejos, que tiene que ver con todo esto de
lo combinado o lo dual, o la presencialidad y la virtualidad y lo demás. Y los chicos de entornos muy vulnerables que me toca trabajar, porque estoy en una asociación civil, en el Basural, en Neuquén, o sea, en ese entorno, hace muchos años trabajando, y hemos estado asistiendo familias todo el año pasado, y de verdad es muy complejo. Pero también acompañando, entonces creo que tiene que ver con la capacidad de compromiso que nosotros tenemos para ser parte de una sociedad que hoy nos necesita, no solo como profes o como docentes en un colegio, sino nos necesita para acompañar, para decir, bueno, vengo a darte una mano. Y esa red solidaria rescato como un valor positivo de todo este tiempo. Hubo mucha gente que se puso desde el lugar que podía para acompañar y asistir a la vulnerabilidad. Y no digo que el Estado lo haga bien, porque no creo que sea así, o sea, me parece que falta mucho, pero sí creo que nosotros, desde nuestra misión en la vida, podemos pensar que somos parte y que está bueno ser parte, porque nos transforma desde adentro. Y realmente, o sea, que eso creo que quedó manifiesto en este tiempo, que no nos podíamos quedar encerrados por una pandemia, que teníamos que empezar a pensar que lo que yo decido y lo que hago también tiene que ver con el otro, y me transforma a mí y cambia la realidad del otro, y eso es genial. Entonces, para mí eso, dentro de todo lo negativo que es cierto y que está expuesto y de las falencias que hay, creo que eso también muestra de qué madera estamos hechos y de qué calidad de personas somos los argentinos que nos interesa nuestra Argentina. Que nuestra Argentina, que es mucha gente, ¿no? De distintas culturas, de distintas sociedades, es multicultural, y eso está genial. Eso nomás. Leo una intervención de Sandra o paso, y después está Valeria levantando la mano, creo. Sandra dijo, me resonó la parte en que pregunta qué hubiera pasado si el virus hubiera venido desde el sur, sobre todo de los países limítrofes de Argentina. Nunca lo había pensado. Y estaba, creo que Valeria Bamonde, me parece. Hola, sí, buen día. A mí también, con respecto a todo lo que hablaron, en este eslogan de Nos Salvamos Todos, me parece que también es como que esconde esta cuestión de la violencia que hay detrás para culpabilizar al otro. El que venía de afuera, el que no se cuidaba, en estos momentos, cómo se culpabiliza al docente, cómo el docente culpabiliza a los padres, cómo los chicos que no tienen acceso culpabilizan también al Estado, porque los padres... Y hay todo un círculo que se va generando y que no sé si va como teniendo una solución a futuro, porque no hay conectividad real para todos, no hay igualdad. Leo otra intervención en el chat. Marcela Poblete dice, los políticos subestimaron la pandemia, las organizaciones obreras venían denunciando la situación desde que se inició la pandemia. Los dirigentes gremiales también subestimaron la pandemia y a los docentes cuando se fueron acomodando. Los docentes siempre saben cómo reaccionar ante las necesidades de los alumnos, aunque debería ser menos complejo si el Estado dejara de gastar la plata en pagar y garantizar los negociados especulativos. Y esta es la última intervención que tenemos en el chat. Ahí estamos. ¿Algún otro comentario? Hay algo que digamos que quizás no parece del todo claro en función de algo que planteó Sonia, creo que era, que no parece del todo claro a lo mejor en la selección que hicimos, como todas las selecciones son sesgadas, ¿no? Que es la idea de que esto nos ha atravesado a todos, que son, sí, digamos.
y el énfasis en que este atravesamiento fue de distintas maneras. A mí me parece interesante rescatar algo también que planteaba Sonia, en el sentido de que hubo distintas reacciones frente a esto, ¿no es cierto? Es decir, hubo reacciones solidarias y, como decía Valeria, hubo reacciones de culpabilización, y ahí te resuena esa pregunta a mí también, la que rescató, no me acuerdo ahora quién fue, digamos, de qué hubiera pasado si el virus Sandra. hubiera venido de las fronteras, digamos, terrestres de Latinoamérica, ¿no? ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de algunas preocupaciones que me parece que aparecen en el texto y que ustedes también fueron tirando. Una tiene que ver con la cuestión, me parece, de la inclusión. Esto que ustedes llegaron, bueno, esto no llega a todos, el agua no llega a todos, la vacuna no llega a todos, los docentes no tienen... Es decir, hay un problema que tiene que ver con la cuestión de, digamos, de el acceso a ciertos derechos, ¿no? A bienes materiales, a lo común, digamos, a lo que debería ser común para todos, ¿no? Y hay otra cuestión que ella plantea, que es, bueno, perfecto, hay problemas de acceso, ¿no? Hay problemas de inclusión. Ahora, ¿de inclusión a qué? ¿A qué sociedad? Porque en realidad ella ahí plantea otra cuestión que me parece que es importante, que es repensar cuál es ese todos, ¿no? Es decir, cómo en realidad ese todos está modelado por una matriz, digamos, monocultural, en la cual justamente aparece eso, aparecen esos estereotipos o aparecen digo, hasta invisibilizado en el texto de Novaro. Noé empezó señalando, bueno, el texto de Novaro tendríamos que tener en cuenta, y sí, es cierto, lo traíamos a discusión. Miren que dudamos intervenir el texto nosotras y hacer cosas con ese texto, y dijimos, no, vamos a llevarlo a ver qué pasa. Digamos, no, ¿qué es ese todos? Y repensar históricamente cómo se ha construido ese todos y cuáles son las huellas en algunos casos, digamos, las marcas sangrientas que todavía estamos viviendo en ese todos. Y de ahí esa necesidad que me parece que plantea Novaro de que la urgencia de la inclusión, la urgencia de la salud, la urgencia, pero también repensemos esas matrices desde las cuales estamos construyendo ese todos, ese todes. Digamos, sería lo primero que plantearíamos junto con algunos de ustedes desde la cátedra, ¿no? Y digo, y esto, entonces el texto un poco lo elegimos por eso, porque traía algunas problemáticas que me parece que estamos atravesando todos de distintas maneras, pero que hace también al núcleo de lo que son las cuestiones que vamos a tratar en antropología social y de la educación. Hay algo que está poniendo el texto sobre el tapete, me parece a mí, si hacemos una lectura, que son qué articulaciones hay entre las diferencias y las desigualdades, ¿no? Y entonces ese es un núcleo que va a estar atravesando toda la cursada de la antropología social y de la educación. Y esto, ¿por qué, digamos? En realidad uno podría encarar de distintas maneras una cátedra de antropología. La lógica con la cual nosotros la pensamos es pensar, digamos, qué articulaciones se pueden hacer entre antropología y educación, qué miradas o qué perspectivas se podría aportar la antropología para pensar las cuestiones educativas. Y una de las cuestiones centrales es este tema de la diferencia, la identidad y la articulación entre identidad y diferencia. Digamos, porque ese es el núcleo en realidad de la disciplina llamada antropología. No sé si todos se ubican cómo surge la antropología. Ahí vamos a hacer una pequeña entrada, digamos, después vamos a ir profundizando un poco esos temas. Si ubican cómo surge la antropología, en qué contexto histórico, en qué marco, con qué objetos de reflexión, más que de reflexión en ese momento era de producción de conocimiento científico. ¿Alguien tiene
Bueno, perdón, voy a hacer una pequeña, hago un paréntesis, porque en realidad yo arranqué con esto y no sé si alguien se había quedado con algo más para decir en relación al texto. Fundamentalmente estoy pensando en Andrea y en Gaby, porque digamos, o en relación a los planteos que se fueron haciendo, o si a alguien más le surgió algo más a partir de este comentario, como para... Aquí quedaron dos comentarios más en el chat que me parece que es interesante compartirlos porque son cuestiones sobre las que vamos a seguir volviendo, quizás no para discutirlas en este momento, pero sí para tenerlas presentes. Perfecto. Noé decía, el concepto de ciudadanía, de sociedad, Estado nacional, pertenencia, está en crisis y eso quedó a la vista. Y yo diría que lo dejemos ahí como para seguir pensándolo a lo largo de este cuatrimestre. Y el siguiente comentario, que también vamos a dejar ahí, es de Marcela Poblete, que dice, el todes me resulta discriminatorio, el problema no es una vocal, no es machismo ni feminismo, el problema es una cuestión de la opresión de clase. Y también lo dejamos ahí para seguir pensando. Buenísimo, sí, creo que las dos reflexiones, digamos, tocan puntos neurálgicos de lo que vamos a ir tratando. Bien, bueno, entonces yo planteaba esto como una introducción de qué tiene que ver, digamos, el texto de Novaro con las cuestiones que vamos a trabajar en antropología, y arrancando un poco esto por ubicar de qué estamos hablando cuando hablamos de antropología, ¿no? Entonces estamos hablando de una disciplina con pretensiones científicas que surge hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, cuando se constituye el campo de las ciencias sociales. Surge, uno podría decir, casi en paralelo con la sociología, y entonces ahí ahí se puede ver cómo la sociología va a tomar como objeto de conocimiento, digamos, a las sociedades occidentales, mientras que la antropología va a dedicarse al estudio y a la producción de conocimiento de las sociedades, digamos, no occidentales, aquellas sobre las cuales iba avanzando la expansión colonial europea. Pensemos que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es el momento de máxima expansión colonial sobre África y Asia. Y la antropología, ustedes después van a leer algunos textos que van a tirar puntas para pensar eso, va a ser, digamos, un dispositivo vinculado a esa expansión colonial. Y entonces la preocupación ahí de la antropología va a tener distintas dimensiones, ¿no? Una dimensión epistemológica, una dimensión política, una dimensión ética, en relación a qué pasa con esas sociedades no europeas, con las cuales no occidentales, con las cuales va entrando en contacto Europa. Digo, pensémoslo para pensarlo en nuestro, ubicado geopolíticamente, en el territorio que ahora es Argentina, pensemos, bueno, si lo ubicamos geopolíticamente en Patagonia, Patagonia era territorio libre indígena, ¿no? En ese momento. Pero en términos del Estado-Nación es el momento de constitución del Estado-Nación, y va a ser justamente el momento de avance de las fronteras sobre los territorios libres indígenas, ¿no? En general en los países latinoamericanos. Es el momento de constitución de los estados nacionales. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, uno podría pensar cómo se va configurando un sistema mundo con un capitalismo triunfante. Bueno, en ese marco está surgiendo la antropología con estas preguntas acerca de sociedades que tienen sistemas de vida diferentes al occidental. Entonces, un núcleo importante en la antropología es justamente la cuestión de la alteridad, ¿no? De la diferencia. Ese es un núcleo central en la antropología. Y es el núcleo, digamos, que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de la materia, abordándolo de distintas perspectivas y de distintas dimensiones.
Y la otra cuestión, uno dice, bueno, la antropología más es antropología, no, sociales. La antropología, para explicar esas diferencias entre los distintos pueblos que se iban incorporando al dominio colonial europeo, va a acuñar, o se va a apropiar, mejor dicho, por en realidad era un concepto que ya existía, el concepto de cultura. Entonces ese también es un concepto que vamos a estar trabajando. Entonces, fundamentalmente, digamos, uno de los ejes de la materia va a estar dado por esto, por pensar, digamos, las diferencias, las identidades, cómo se construyen diferencias e identidades, cómo estas diferencias e identidades se construyen articuladas a procesos que son políticos, ¿m? En el sentido de procesos de relaciones de poder. ¿M? ¿Y qué tiene que ver la educación también con todo esto? Que sería la otra gran pata que nosotros vamos a estar trabajando constantemente en la materia. Esto implica dos cuestiones: pensar qué han hecho los sistemas educativos formales con el tratamiento de las identidades y las diferencias, pero también implica pensar la construcción de identidades y diferencias como procesos educativos en un sentido amplio, en el sentido que es a través de esos procesos que aprendemos quiénes somos, ¿no? Quiénes son lesotres, o los otros, o las otras, qué conocimientos son válidos, qué conocimientos no son válidos. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí estaría el meollo de problemas que vamos a intentar abordar en la materia. Gaby, Andrea. Hay dos intervenciones en el chat y después había una manito levantada que yo no me acuerdo el nombre, pero sí el apellido, Sura, es quien tenía la mano levantada. Pero si les parece, leo primero los comentarios. Noé, que escribió: etnocentrismo en el contexto del imperialismo europeo del siglo XIX, los estados nacionales se constituyeron en oposición une a otro. Bueno, es algo que también vamos a seguir pensando. Y acá Marcela, que me parece que se dirige a Ale, dice: profe, la categoría indígena es una categoría discriminatoria propia de su ciencia. A los pueblos originarios nos molesta y discrimina la palabra, cae en la categoría de indio. Bueno, hay todo un debate en torno a los términos, y también los términos tienen un uso geopolítico, depende de los contextos. Digamos, en general, la denominación que nosotros estamos utilizando, porque es la que utilizan, digamos, o la que han tomado los pueblos originarios en último tiempo, los pueblos originarios de esta región, es la de pueblos originarios, justamente, ¿sí? Que es la categoría que nosotros vamos a estar usando preferentemente, pero es cierto, pueblos indígenas en muchos casos también han sido, incluso la palabra indios en determinados contextos ha sido reivindicada, digamos, por los colectivos indígenas o de pueblos originarios en función de determinadas luchas. Es decir, la categoría indios claramente es una categoría colonial, pero como sucede muchas veces, esas marcas que son estigmatizantes, muchas veces se retoman desde las propias identidades para pelearlas, digamos, para levantarlas, ¿no? Digamos, y disputar ese significado. ¿Sí? Entonces, vale la cuestión de la aclaración, me parece, de la terminología que hace la compañera. Y bueno, digamos, la antropología ha usado términos incluso, digamos, más insidiosos, como el de tribu, que han entrado al sentido común y que parecen incluso a veces más aceptados, ¿no? Y que no son tan disputados y sin embargo son términos o categorías que son netamente coloniales, como señalaba la compañera. El indígenas tiene como historias distintas también, ¿no? La denominación indígenas. Lo mismo que aborígenes, y ahí hay toda una discusión en cuanto a la terminología, si significa sin origen o desde el origen, bueno, hay toda una disputa en relación a la terminología. Centralmente, me parece que lo que corresponde es retomar las categorías
que plantean los colectivos, digamos, sea el de los pueblos originarios o sean otros. Eso no quiere decir que, digamos, esto otro que introducía, que es que distintas denominaciones tienen distintos momentos y implican distintas luchas situadas geopolíticamente que pueden ser diferentes. Y que a uno se le deslice su sentido común cuando habla, porque todos estamos formateados, ¿no? Por esas categorías. ¿Sí? Entonces es un trabajo constante de revisarlo, de estar atento y de traerlo a discusión cuando haga falta. Buenísimo, gracias por el comentario. Y me olviden que me había quedado antes, me enganché con... No, hay unas compañeras que quieren hablar, hay compañeras que tienen la mano levantada. No me acuerdo la que había mencionado Gaby, pero ahí estoy viendo también a Pamela. Sura era el apellido, no, me olvidé el nombre, disculpas. Si está, que se habilite el micrófono. Marlene. La estoy viendo en un cuadrito, pero no la veo a ella. Bueno, ¿y la otra compañera quién era? Pamela, también, que levantó la mano. Hola, profes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien. Estaba escuchando atentamente y pensando también, se me hizo una mezcla en la cabeza que me está por explotar. Sí, primero que me interesa mucho tener el texto y poder leerlo. Y después estoy pensando en todo lo que se ha dicho y con los aportes que hizo usted, profe. Claro, lo primero que a mí se me ocurrió cuando la compañera resalta esa pregunta de qué hubiese pasado si el virus hubiese venido de los países vecinos, ¿no? Y yo creo que acá se me viene a la mente un montón de textos, no sé, Walsh, racismo y discurso, ¿verdad? También con el tema de nos salvamos todos, o en esta nos salvamos todos, cómo los discursos van interpelando, y de dónde vienen, ¿no? Eso primero, analizar de quién lo está diciendo, quién dice, de dónde viene ese discurso, analizar qué relación, para analizar también las relaciones de poder, ¿verdad? Y nada, estoy pensando en la formación histórica de las alteridades, porque realmente si nos ponemos a pensar qué hubiese pasado si hubiese venido el virus de los países vecinos, cómo nuestra configuración cultural, más que nada en Argentina, y escuchaba a la profe, a la seño, no sé, una compañera que habló que decía, el argentino esto, la argentina esto, ¿no? Como, wow, ahí sonó muy fuerte esta construcción histórica de racismo, discurso, de que nos creemos que somos el mejor país solidario, ¿no? Como es fuerte. Y digo, pensando que nuestra nación fue formada en una relación de poder y colonial muy fuerte, en la que los bolivianos, por ejemplo, son muy atacados en nuestros países. Pensemos a ver qué hubiese pasado si viene de Bolivia, cuando decimos que hay inmigrantes, ¿verdad? Una cosa es que sea un inmigrante boliviano y otra que venga de los países europeos, ¿no? Que sea, no sé, un francés, un rubio alto de ojos celestes, que estoy pensando que cuando decimos en los discursos cotidianos, el boliviano viene a sacarnos el trabajo, o el boliviano esto, y no decimos cuando viene un francés de rubio que migra, ¿verdad? No decimos, este viene a sacarnos el trabajo, este viene a llevarse todo, ¿por qué no se vuelve a su tierra? No, que vengan, que ellos vengan, ¿no? Los europeos, que vengan, los rubios altos de ojos celestes y todo lo mejor de Europa, porque acá, en nuestros países vecinos, es como, nada,
un bajón, ¿no? Lo peor, si viene un boliviano, un paraguayo y todos los apodos que tienen en la cotidianidad, nuestros hermanos, vecinos, que bueno, nada, me quedé pensando mucho en eso, en esa pregunta, y también que en el texto, en uno de los textos que recuerdo de la formación, ¿no? Ya tengo que retomarlos, porque esto me está haciendo volar la cabeza en serio, que hablaba la formación de la alteridad también los migrantes del oeste asiático, porque el virus vino de China también, ¿no? Es como, ahí empezó todo el meollo de la cuestión de todo lo que vivimos y todo lo que se ha dicho de eso. Y también hay una construcción de esa alteridad de los inmigrantes del este asiático en nuestra Argentina. Entonces, bueno, nada, nada resuelto, muchas dudas para seguir leyendo, gracias, profes, obligada a terminar y a sentarme a retomar todos los textos y a leer a Novaro, porque la verdad es la primera vez que escucho al autor, o a la autora, no sé qué. Autora. Gabriela. A ver. Y digo la construcción del lenguaje sobre el discurso colonial, guarda, porque también estaba escuchando a las compañeras que decían, bueno, todos no me sale natural, y digo, pero no somos natural, es una construcción social. El lenguaje es una construcción social, ¿no? No es natural. Es la representación simbólica por excelencia. Entonces, guarda, digo, cuando nos nombramos nosotras, las mujeres, que a veces estamos hablando de las mujeres y decimos nosotros, es fuerte. Con el tema de que el lenguaje, más pensando si somos docentes, que es constitutivo de la subjetividad y el peso que tiene, no es cualquier cosa, no es una palabra al aire, no, construimos identidades a través del lenguaje. Bueno, gracias, Pamela. Yo me quedé pensando en una cuestión que no dije, y es, digamos, una de las cuestiones interesantes que me parece del texto de Novaro, más allá de que no está tomando la cuestión de géneros y sexualidades, digamos, esa puesta en interrogación del todo, ¿no? Y digo, y bueno, la compañera decía, bueno, recién hablamos, digo, creo que todos los todos está bueno ponerlos con interrogación, ¿no? Y pensaba también hace un rato que apareció los docentes tal cosa, los docentes tal otra, los docentes lo de más allá, ¿no? También ahí hay un todo construido que también habría que pensarlo, me parece. Digo, como acompañarlo, todos los argentinos, todos los docentes, todas las mujeres, todos, ¿no? Es como pensarlo. Bueno, había comentarios en el chat, me parece, Gaby, si querés leerlos, y después vamos, me imagino que querrán también saber las cuestiones formales, vamos un poquito a trabajar eso, si no se nos va a ir el tiempo. Digo, no se nos va el tiempo, está bueno que podamos charlar. Para eso son estos espacios, además, después vamos a explicar. Bueno, hay un comentario más de Marcela que dice, volvemos al principio, profe, porque no es una vocal, sino es la categorización que hace un sistema opresor para que los oprimidos entren en un cierto espacio y en cierta forma y no expresen su individualidad ni su identidad y sean igual a los demás oprimidos y no critiquen el sistema que los oprime. Y luego hay otro de Noé, que dice, coincido con lo que está diciendo Pamela, nuestra nación se constituyó sobre un genocidio en oposición a diversos otros. Aldana Rodríguez dice, es si como nosotros mismos, inconscientemente o no, desconociéramos, invisibilizáramos a nuestros países hermanos, en los discursos, en la vida diaria. Noé vuelve a intervenir y dice, pueblos originarios, gauchos, caudillos, luego inmigrantes con ideologías extrañas, como los anarquistas y marxistas que llegaron desde 1890 y fundaron la FOA Fora. Noelia, tal cual, Noelia Ibáñez, tal cual, es fuertísimo cómo hacemos natural el no nombrarnos
el constituirnos en el todo sin siquiera cuestionar los orígenes de ello. Segundo Manuel Cayunau, dice: hola a todos, con respecto a la terminología indígena, indio o aborigen, creo que se han ido resignificando con la apropiación de los propios denominados para enfrentar y cuestionar los discursos dominantes en distintos contextos sociohistóricos. Incluso hoy existen colectivos que siguen utilizando el término indígena o indio. Y ese es el último que tenemos. Bueno, Sí. bien. Yo André, ahí ¿ibas a decir algo? quería señalar algo, sí, sobre todo en relación a este último comentario de Manuel, que por ejemplo en mi país, en muchos territorios de Colombia, hay muchos pueblos originarios que eligen, piden y reclaman seguir llamándose indígenas, justamente en un ejercicio por apropiación de este concepto que les ha sido dolorosamente maltratado. Así que eso también ahí lo digo por si a veces también se me sale. Me acuerdo mucho también en medio de una reunión de trabajo con un pueblo originario del llano colombiano, donde se me levantaron varios y me dijeron, bueno, no, todo bien, pero a nosotros decimos indígenas. Y fue todo también como porque una dice, no, yo me corro de un ejercicio donde estoy intentando pero luego pasan estas distintas realidades. Y por otro lado, que celebro profundamente todo lo que va surgiendo en el chat, en las intervenciones, y digo, qué bueno que estamos grabando esto para después hacer como un ejercicio audiovisual donde en el último encuentro podamos pasar fragmentos de esto que se viene repitiendo en los chats, en las intervenciones, y ver que de nosotros se movió o no, porque por ahí tal cual como decía Pamela, esto ya me voló la cabeza, ya han pasado 40 minutos de clase, de encuentro. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser después durante todo el cuatrimestre, no? Y por eso digo, celebro que se esté grabando y que nos esté paseando y ocurriendo a todos, porque solamente en este encuentro y en estas distintas formas de ver nuestra realidad y nuestros propios cuerpos, nos vamos dando cuenta de algo, y es que el todos realmente es una ficción, ¿no? El todos realmente es un artilugio, porque claramente todos nos estamos identificando, representando desde distintos lugares que hoy lo exponemos ante nosotros. Y eso me parece que está quedando claro. Entonces, lo celebro y celebro que pase así, y ojalá más adelante podamos volver a estos fragmentos en algún tipo de ejercicio audiovisual que propongo y que puedo encararlo a ver cómo surge. Eso me parece muy Eso quedó grabado también, Andrea, ¿eh? Sí. Yo pensaba en el mismo sentido que Andrea, ¿no? Yo ya me había imaginado el práctico con los distintos fragmentos y bueno, problematicemos esto. A ver, el práctico, el último. Ahora ya vamos a hablar de esa organización también. Pero digo, esta discusión que se estuvo dando tiene que ver con cuestiones que vamos a estar trabajando y profundizando todo el tiempo. Y esta cuestión del lenguaje también es posible pensarla no solamente con relación, como decía Ale, a los pueblos originarios, sino a otros colectivos. Y en eso vamos a tomar una categoría que es la de performatividad del lenguaje, que nos va a permitir justamente entender qué hay atrás de estas apropiaciones, ¿no? Porque el marica puede ser un insulto o puede ser una afirmación identitaria que da cuenta justamente de eso. Bueno, retomo esto que siempre fue un insulto o que se utilizó para herir y me paro afirmativamente desde ese lugar. Entonces, bueno, se abrieron un montón de discusiones que buenísimo, vamos a estar retomando, ya sea en el formato audiovisual o como práctico, pero seguramente sobre esto vamos a seguir conversando. Bueno, muy bien. Pasamos un poco a ver las características de la materia. Una ventana, vamos a ver si puedo compartir. Profe. Sí. Algo re cortito que me había quedado, perdón, estoy re intenso, me tengo que calmar, ya sé. Pero algo cortito que me había quedado como en el tintero. Rescatar justamente los procesos dinámicos del lenguaje. Yo creo que con el lenguaje inclusivo se aplica directamente, pero las transformaciones temporales, históricas del lenguaje. Me pasó una experiencia súper personal, pero viví unos meses en Barcelona, y en Barcelona nos trataban de sudacas a todos aquellos que éramos de Sudamérica.
Y el sudaca, que era despectivo, era utilizado despectivo por algunas personas, no todo el mundo obviamente, pero por algunas personas, en realidad lo que hacía entre nosotros era borrar las fronteras. Entonces, había una subversión del sentido del peyorativo del término y de la palabra. Claro. Bueno. Ahí hay un esquema, no sé si se ve. Sí, Ale, ahí está presentando. Ahí está presentando, bueno, ese es un esquema de la organización de la materia. La materia está organizada en 4 unidades, ¿no? Y que están a su vez atravesadas por algunos ejes, que son ejecutar cultura y hacer las identidades, el trabajo de la representación y las dimensiones pedagógicas, ¿no? Y esas 4 unidades, después vamos a ir desmenuzándolas, es una primera unidad que habla de la producción colonial de la alteridad, una segunda unidad que trabaja construir la nación y sus otros, una tercera unidad que es sexo, géneros y sexualidades, y una cuarta unidad que es interculturalidades. Digamos, esa sería la lógica con la que está planteada la asignatura. Y después, en cuanto esté en limpio, subiremos el programa para que lo puedan tener más detallado. Vamos a hablar de las cuestiones prácticas, digamos, ¿cuáles son los requisitos para regularizar la materia? La materia se regulariza con la aprobación del 75% de los trabajos prácticos, incluyendo un trabajo práctico de carácter individual. Aclaramos estas cuestiones. Los trabajos prácticos son 4, 1 por cada unidad. Y de los cuales, si es un 75%, hay que aprobar 3. De esos 3, 1 tiene que ser individual, ¿sí? No tomamos parcial. Eso es una pregunta que siempre nos hacen, así que hacemos la aclaración de entrada. No hay parcial, se aprueba con los trabajos prácticos. A su vez, los trabajos prácticos van a contar con 2 fechas de entrega. Una primera fecha que tiene posibilidad de reelaboración y una segunda fecha que va a ser el próximo encuentro que tengamos, para la cual no hay posibilidad de reelaboración. Entonces, la idea de este esquema es que ustedes puedan ir organizando su cursada. Es decir, ustedes puedan ir viendo, digamos, qué trabajo práctico entregan individual, cuáles los hacen grupales, si entregan en la primera fecha con posibilidad de reelaboración, si no llegan saben que está la segunda, si no pudieron entregar algún trabajo práctico no pasa nada porque están los otros 3 por delante. Digamos, la idea es poder dar flexibilidad en la organización de ustedes para ir administrando de alguna forma la cursada. ¿Cómo nos vamos a organizar en los otros aspectos? Nosotros vamos a tener siempre los sábados estipulados por calendario académico, la clase de 11:30 a 14:30 horas. Veremos si llegamos hasta las 14:30, porque hay veces que se hace difícil sostener tantas horas en términos virtuales, pero en principio ese es el horario que tenemos pautado. En ese encuentro, la idea es esta, ir presentando algunas cuestiones centrales, ir haciendo como introducciones a las distintas temáticas y abriendo el diálogo. Nosotros estamos convencidas, digamos, de que es necesario que podamos charlar y hablar y dialogar, y el único espacio que vamos a tener son estos encuentros virtuales. En realidad no es el único, pues estamos planteando hacer un encuentro sincrónico intermedio para intercambios y consultas acerca de los materiales y los trabajos prácticos. Eso sería los días jueves. El día jueves anterior a la primera entrega del trabajo práctico, es lo que estamos pensando. Es decir, que estaríamos organizadas con el encuentro habitual de los sábados y un encuentro intermedio que sería los días jueves de 20 a 22. En jueves que estaríamos confirmando. Ahora, después hablamos específicamente de cómo sería el próximo.
¿Cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es que, bueno, tengamos un día que sea de presentación y de intercambio, y otro día, cuando ya hayan avanzado un poquito con la lectura y hayan avanzado un poquito con ver las clases teóricas que están grabadas, podamos sentarnos a ver las dudas, a intercambiar acerca de esos materiales, en función también de la resolución de los trabajos prácticos. Eso el año pasado resultó bien, así que vamos a retomarlo. Ustedes habrán visto que en los requisitos de la cursada no está la asistencia. Sabemos que hay problemas para conexión en muchos casos y por lo tanto, digamos, no forma parte de los requisitos la asistencia a las clases, por eso las clases las vamos a grabar y las vamos a subir en crudo, ¿no? Así, porque si no, el año pasado pensamos en editarlas y después no las editábamos nunca, y quedaban sin subir. Entonces, las vamos a subir en crudo y cada uno irá buscando los temas o las cuestiones que le interesen en ese audio, en ese video, perdón. ¿Qué otras cuestiones son importantes para la cursada? Son las clases asincrónicas grabadas que van a estar disponibles en la plataforma PEDCO. Hay varias clases para cada una de las unidades, ahí están los núcleos teóricos desarrollados. Por eso es que en y más ordenadamente, si se quiere. Es por eso que en este espacio no nos van a encontrar a ninguna de nosotras, sí haciendo intervenciones teóricas o trayendo algunas temáticas, pero no, digamos, dando una clase formal. Las clases más formales están grabadas, entonces ustedes pueden acceder a ellas cuando quieran, las pueden escuchar las veces que quieran, y administrar también ese tiempo de acceso. Y después, bueno, la otra cuestión importante es el material bibliográfico obligatorio y ampliatorio que va a estar disponible en PEDCO, ¿no? Esos son los puntos claves para la organización de la cursada. No sé si... Ale, yo no veo ahora la pantalla, no los veo ustedes. Por eso voy con el chat. Hay una pregunta de Mariana Raquel Canales Morán, que dice, sí o sí tiene que haber trabajos grupales, ¿podemos entregarlos todos de forma individual? Sí, se pueden entregar todos de forma individual. Digamos, el requisito es que uno por lo menos sea individual. Si entregan todos individual, perfecto. Si entregan grupales, también perfecto. Digamos, nos parece que el grupal, si realmente es un trabajo grupal, si no es repartirse las preguntas y que cada uno conteste y bueno, y que quede así liberado a la suerte un poco como sale el trabajo, nos parece que si hay un trabajo de intercambio entre ustedes, por más que después cada uno conteste con una pregunta y hay una relectura de los distintos escritos que vayan haciendo, es muy rico. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, apostamos a que haya un trabajo en grupos, pero en este sentido. Sabemos que esto es difícil, que es difícil siempre, quizás es más difícil en la virtualidad, pero bueno, es una instancia que nos parece sumamente interesante. Pero quien prefiere o necesita resolverlos individualmente, está muy bien también. ¿Alguna otra pregunta? Aquí yo no veo ni manos levantadas ni mensajes en el chat. Bueno, yo puedo dar el ejemplo concreto de cómo sería ahora este esquema, ¿sí? Nosotras ahora estamos teniendo el encuentro de la modalidad semipresencial y la fecha de entrega del trabajo práctico va a ser la primera fecha el sábado 3 de abril, ¿sí? Antes del próximo encuentro. Y la segunda fecha de entrega va a ser el día 10 de abril, que es el día del encuentro. ¿Sí? Esas serían las dos fechas. Si ustedes lo entregan el 3, está la posibilidad de reelaboración. Si lo entregan el 10, no está la posibilidad de reelaboración, pero bueno, tuvieron más tiempo. Además, en ambos casos está el encuentro intermedio, ¿sí? Para poder intercambiar, preguntar, lo que sea necesario. Nosotras pensamos el encuentro intermedio el jueves anterior a la fecha de la primera entrega. Y espero no estar mareándolos mucho. El jueves anterior a la fecha de entrega de la primera fecha de entrega.
En este caso, como cae en Jueves Santo, lo vamos a correr el jueves anterior, que sería el 25 de marzo. Entonces estaríamos proponiéndole juntarnos, quienes puedan, quienes quieran, el día jueves 25 de marzo de 20 a 22, para poder ir avanzando con el módulo. ¿Sí? Ese primer trabajo puede ser individual o puede ser grupal. No hay, digamos, mayores problemas. Pregunta Paola Fuentes si los trabajos prácticos ya están cargados. No, La respuesta es no. La respuesta es no, no están cargados. Si ustedes entran ahora van a ver que están todos los materiales ocultos, porque en realidad estamos rearmando la página con respecto al año pasado. Entonces, a más tardar, o sea, entre el lunes y el martes a la mañana van a estar subidos todos los materiales y el trabajo práctico, y la presentación del módulo también, y la presentación de la materia. Vamos a ir habilitando, hay algunos que ya los podemos habilitar porque ya están, hay otros que como los tenemos que armar, porque cambiamos bibliografía y tenemos que armarlos, no van a estar hoy. Los que ya están los habilito hoy, ¿sí? Con respecto a... Sí. No, por las dudas, como la pregunta fue en plural, de si los trabajos prácticos están cargados, nosotros vamos a ir cargando el trabajo práctico que corresponde a la unidad en la que estemos. En este caso, vamos a subir el trabajo práctico de la unidad 1, porque la idea es que ustedes puedan encontrarse con las consignas, habiendo ya tenido la presentación del módulo y obviamente con lecturas previas que tienen que ver con el módulo en el que nos encontremos. Entonces, vamos a ir subiendo de a trabajo práctico que corresponde a la unidad, no van a ser todos de primerazo. Ahí Sol Fernández pregunta si podemos repetir la primera fecha de entrega, que la primera fecha de entrega es el sábado 3 de abril. Esa es la primera fecha, quienes entreguen ahí tienen posibilidad de reelaboración, reformulación. ¿Esto qué quiere decir? Si hay algo que nosotras consideremos importante de ampliar, de modificar, ustedes tendrían la posibilidad de hacerlo y les notificaremos cuándo sería esa fecha de entrega. Quienes decidan entregar en la segunda fecha, que es el sábado 10 de abril, no sé si es sábado, pero es el 10 de abril, tendrían la posibilidad de simplemente entregarlo y ya no hay chance de reformulación. Esas son las fechas, 3 de abril y 10 de abril. Claudia pregunta si el teórico sería el 25 de marzo. Sí, digamos que llamarle teórico me parece excesivo. En realidad es un encuentro que, como todos los otros, no es obligatorio, para conversar acerca de las cuestiones sobre las que tengan dudas o necesiten clarificación a partir de que ya van a tener las consignas y nosotras esperamos que estén trabajando en la elaboración del práctico. Pero sí es encuentro el 25 de marzo, que es jueves. Y que no es obligatorio tampoco. Los teóricos, en un sentido más tradicional, están en las clases asincrónicas grabadas. Es decir, ustedes van a encontrar para el módulo 1 hay 4 clases grabadas con distintos contenidos teóricos. Por eso les decía, y en ese sentido lo que sería interesante es que para el encuentro del 25 hayan podido avanzar con la lectura del material y hayan podido ver las clases, ¿sí? Las clases tienen un promedio de media hora. Y se van desarrollando distintos temas. Por ejemplo, las primeras clases trabajan el concepto de colonialidad, después se trabaja el concepto de cultura. Entonces ahí ustedes, digamos, van a encontrar esos contenidos teóricos más sistemáticamente trabajados. Nos consultan también en el chat si nuestros horarios de consulta están habilitados. Eso es importante porque nosotras, las 3 que conformamos el equipo de cátedra, tenemos unos horarios de consulta que son 2 horas por semana. Las 3 tenemos habilitados esos horarios, ahí Ale ya lo va a explicar mejor. Es 1 hora por semana que tenemos, porque la otra hora la tenemos con otras materias. O sea, tenemos varias materias, entonces tenemos distribuidas las horas. Entonces ahí están los horarios de consulta, son por chat, ¿sí? Están habilitados, eso sí está habilitado en la plataforma. No me acuerdo
Me acuerdo cuál es el mío, pero no me acuerdo de ustedes, chicas, cuál es. El mío es los días martes a partir de las 11. Bien. Pero de todas maneras esa información está disponible en plataforma, ¿sí? Apenas Sí. ustedes entren, tienen allí los horarios y los espacios los enlaces para ingresar a esos espacios. Y después, vías de contacto, como para recordarlas, vía PEDCO por los foros. Los foros, usarlos para cuestiones que puedan interesar a todos, digamos, consultas que no sean particulares, sino que puedan servirles a los compañeros, y después, si son consultas sobre situaciones personales, particulares, por mensaje privado, también de la PEDCO, o a los correos electrónicos, no se ocupen en copiarlos, también están en la PEDCO, ¿sí? Lo mismo que los horarios de consulta. Pamela pregunta si lo que está en bibliografía son todos los materiales del año pasado. Sí, todavía no está la bibliografía porque hemos cambiado algunos textos, entonces, y en realidad está invisibilizada, así que vamos a poner visibles los textos que ya están disponibles, que son los que no modificamos, y los nuevos van a estar visibles lunes o martes a la mañana más tardar. Y Noé había levantado la mano, me parece. No, me quedó levantada de la intervención anterior, perdón. Está. Con respecto a si son o no son los del año pasado, digamos, esa aclaración creo que ya también la habíamos hecho, ¿no? El consejo es que miren, lo primero que tienen que mirar es la presentación. En la presentación está el listado de bibliografía. Quienes tengan bibliografía de otros años comparan las presentaciones, creo que es lo más práctico, y ahí enseguida les salta cuál sería la que tienen que descargar, a cuál tienen que acceder, nueva. Bueno. Lorena nos consulta si no hay horarios de consulta después de las 18, sobre todo para quienes trabajan en la mañana. Yo estaba viendo eso, pero bien, lo podemos charlar como equipo y resolver algún horario a la tarde, a lo mejor, sí. Sí, seguramente. Si con estos horarios veníamos además de esta época de exámenes y eso, pero sí, resolvemos, vamos a tomar en cuenta eso y vamos a poner algún horario después de las 6. Y que quede uno a la mañana, un intermedio y otro como a las 6. Sí, seguro no habrá problema con los horarios. Perfecto. Y Lorena, Laura consulta si condición de regularidad solamente. En realidad pone condición de regularidad y signo de pregunta. Me imagino si se refiere a si hay posibilidad de promocionar o no. No. En modalidad semipresencial no tiene promoción. Y eso es reglamentario. Digamos, aclaro eso. La condición de regularidad es la aprobación de 3 trabajos prácticos. Uno de ellos individual. Esa es la condición de regularización y con eso se va a rendir el examen final. Bueno, salgo de acá. A ver, yo tenía acá, bueno, ¿cuáles son los recursos que tenemos? Materiales y actividades, las clases teóricas asincrónicas grabadas, la grabación de los encuentros sincrónicos, que ya lo habíamos dicho, el material bibliográfico obligatorio disponible en PEDCO, otros materiales, videos, audios, etcétera, y bibliografía ampliatoria disponible en PEDCO, y después a lo mejor hacemos algunas propuestas de actividades como foro, wiki, también para quienes estén interesados en retomar algunos temas. Bien, dejo de compartir. Bien, ¿hacemos un pequeño cortecito? Sí, como ya para ir a hace buscar, yo necesito ir a buscar agua, por ejemplo. Hace 1 hora y media que estamos ininterrumpidas, así que 10 minutitos. Sí. ¿Les parece? Es la 1, a la 1:10. Ah, corto la grabación. Profe, es el corte y volvemos a